esta semana empieza el Eurobasket 2025 y en el vídeo de hoy te voy a analizar quiénes son las selecciones favoritas para hacerse con el oro y quiénes pueden dar más de un disgusto. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Sexto Hombre, donde hoy hablaremos y analizaremos el Eurobasket 2025, que dará su pistoletazo de salida mañana miércoles. Estoy grabando este vídeo el día antes, martes 26, y lo que haremos primero, haciendo un repaso de los grupos, de los 4 grupos de 6 equipos. Ya sabéis que se clasifican los 4 primeros para la siguiente ronda, para la ronda de los cruces, y vamos a hacer una tier maker de las 24 selecciones. ¿Quiénes son las que yo creo que van a estar o van a optar al oro, sí o sí? Y quiénes van a estar ahí peleando por las medallas. Así que empezamos más o menos analizando los grupos. Vamos con los grupos. Como veis, 4 grupos de 6 selecciones. Se clasifican las 4 primeras. Grupo A: Portugal, Estonia, Letonia, Turquía, Serbia y Chequia. Aquí ya os digo que lo más normal es que Serbia quede primera, Turquía segunda, Letonia tercera y esa cuarta plaza se la peleen entre Estonia y Chequia. Veremos a ver Chequia porque tiene bastantes bajas y bajas importantes, así que bueno, veremos a ver cuál es el nivel del equipo entrenado por Diego Ocampo. Y luego se pelearían ahí con Portugal, que yo creo sinceramente que va a ser la cenicienta de este grupo. En el grupo B, Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Lituania, Suecia y Montenegro. Aquí lo normal es que Alemania sea primera de grupo, Finlandia y Lituania se peleen ahí esa segunda plaza y luego ya la tercera y cuarta plaza se la peleen entre Montenegro, Suecia y Lituania. Y lo más lógico es que el farolillo rojo de este grupo sea Gran Bretaña. Así que a priori, más o menos, ya podéis ir viendo por dónde van los tiros cuando hagamos la tier maker. En el grupo C, Chipre, Italia, Georgia, España, Grecia y Bosnia-Herzegovina. Aquí lo normal es que Grecia e Italia se disputen esa primera plaza. Yo no veo el nivel de España como para estar arriba de todo, mejor que Italia y que Grecia, aunque sobre el papel no parece, pero luego veremos a ver qué es lo que hace el combinado de Sergio Scariolo, pero a priori Grecia y Italia son las selecciones que van a estar ahí entre primera y segunda plaza. Entiendo que España se va a competir o va a competir esa tercera o cuarta plaza junto con Georgia, la Georgia de Shermanidi. Puede entrar Bosnia, pero el hecho de que no esté Sana Musa yo creo que le quita un poquito de potencial. Y el farolillo rojo yo creo que va a estar claro que va a ser para la selección de Chipre. Y el último grupo, el grupo D: Islandia, Francia, Eslovenia, Polonia, Bélgica e Israel. Aquí lo normal es que Francia sea campeona de grupo y luego ahí Eslovenia e Israel se estén disputando esa segunda plaza. Eslovenia, luego lo analizaremos, pero tiene un gran problema y es que después de Luka Doncic prácticamente no tiene a nadie. Así que veremos a ver el bueno de Luka Doncic qué es lo que consigue hacer. Pero a priori yo creo que tiene mucho mejor equipo Francia. Incluso Israel es una selección que junto con Eslovenia y Polonia se pueden estar ahí peleando esas plazas y creo que el farolillo rojo va a estar entre Bélgica e Islandia. Yo creo que Bélgica puede estar ahí, pero Islandia tiene jugadores algunos destacados y creo que le puede dar. Así que el farolillo rojo va a estar entre Bélgica y Islandia. Con todo esto, ya veis esta tier maker donde están las 24 selecciones. Más o menos he dividido este espacio en 5 apartados. Top, es decir, que van a optar por el oro. Medallas, van a estar ahí peleando entre medalla de plata y medalla de bronce. Quiénes son las selecciones que van a llegar a cruces y dependiendo de los cruces veremos a ver hasta dónde llegan. Luego hay una sección de quiero y no puedo, selecciones que están intentando estar ahí arriba, pero no les da, no tienen jugadores importantes para estar ahí.
Y por último, el que hago yo aquí, como queriendo decir que ya han hecho bastante con estar entre las 24 selecciones que van a disputar este Eurobasket 2025. Así que empezamos por la campeona del mundo, por Alemania. Viene de ganar el campeonato en 2023 y yo lo tengo claro, no sé vosotros, pero la meto en top. Yo creo que va a estar peleando la medalla de oro junto con Serbia. Ya os estoy desvelando otro equipo que va a estar ahí en top, pero creo que el equipo de Alex Mumbrú va a estar ahí arriba peleando por el oro. Vimos los dos partidos que jugó Alemania contra la selección española. A mí me dio la sensación de ser una selección que cuando apretó un poco el acelerador no tuvo rival, no tuvo oponente. Bien es cierto que España tiene sus limitaciones, pero a pesar de ello mantiene la columna vertebral que tan buen resultado le diera con Gordon Herbert hace 2 años. Dennis Schroeder es el capitán general de esta selección. Ya vimos que vuelve a estar a un gran nivel. Es un Schroeder diferente al que estamos acostumbrados a ver en la NBA. En Europa se transforma y vimos contra España que está a un nivel sensacional. Y luego bien secundado por Franz Wagner, el alero de los Orlando Magic, que es otro de los jugadores diferenciales que tiene el equipo de Alex Mumbrú. Es un jugador con buena mecánica de tiro, buenos fundamentos, buena técnica individual para ir para adentro, sacar faltas personales. Es un auténtico todoterreno. Y a estos dos jugadores hay que sumarles jugadores de rol, jugadores que pueden venirle muy bien al equipo de Mumbrú, como Johannes Voigtmann, un 5 abierto que tiene urticaria o le sale urticaria cada vez que pisa la zona interior, pero es un jugador que tiene muy buena mano, es un 5 atípico y hace mucho daño. Luego está Isaac Mbonga, que es capaz de hacer de todo, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de jugar de todas las posiciones, rebotea, asiste, tira de 3, es una auténtica navaja multiusos para Alex Mumbrú. Y luego hay jugadores también de roles específicos y otros como Andreas Obst, el jugador del Bayern de Múnich, Johannes Thielmann también, uno de los veteranos, pero que también estuvo en ese equipo con el que Alemania se proclamó campeona del mundo, y yo creo que no hace falta decir nada más. Para mí Alemania es muy, muy favorita para conseguir el oro. Vamos con Bélgica. Bélgica, para mí, un claro ¿qué hago yo aquí? Sí es verdad que Bélgica ha tenido históricamente equipos que han dado, yo creo que mucha guerra, pero a pesar de ello, bueno, yo creo que ahora mismo no tiene el nivel competitivo para estar incluso peleando por las medallas. Es lo que pienso. Una selección que tiene a viejos rockeros como Kevin Tumba, si os acordáis de Kevin Tumba, que lleva mucho tiempo ya siendo internacional con la selección de Bélgica. Manu Leconte, jugador formado en Estados Unidos, pero que luego ha hecho carrera en Europa con más pena que gloria. Y podríamos decir que estos son los jugadores más importantes de esta selección de Bélgica. Bosnia-Herzegovina. Aquí le voy a meter entre un quiero y no puedo y un qué hago yo aquí, ¿vale? Porque sí es verdad que la selección de Bosnia se clasificó brillantemente para jugar este Eurobasket, una selección que incluso eliminó a la Croacia de Mario Hezonja contra pronóstico, pero tiene un aspecto yo creo que importante, y es que no va a tener a Chana Musa, su jugador estrella, durante este campeonato. Se lo va a perder, por tanto, yo creo que toda la responsabilidad va a recaer en Jusuf Nurkic, el jugador de Utah Jazz, que va a ser pues el Nikola Jokic de la selección de Bosnia. Tiene también a Eden Atic, el exjugador del Breogán, Alexander Lasic, acompañando John Robertson también, un jugador nacionalizado, Albegovic también, jugador que también les puede venir muy bien, pero más allá de eso no tiene la pinta de que Bosnia-Herzegovina vaya a estar peleando ni tan siquiera por los cruces. Veremos a ver luego a priori. República Checa. República Checa la voy a poner en un quiero y no puedo, porque siempre ha sido una selección que ha estado en fases finales de Eurobasket, incluso en mundiales, pero bueno, pues tiene bajas muy importantes. Tomas Satoransky, que a priori iba a disputar el Eurobasket, pero finalmente ha sido baja por problemas de espalda. Jan Vesely ya no iba a estar en el Eurobasket, y para mí son dos jugadores, dos de los 5 mejores jugadores de la historia de la República Checa. Es una limitación yo creo que importante, y va a tener en Víctor Krejci, el jugador de Atlanta Hawks, como el principal arma ofensiva del equipo. No olvidemos del español Diego Ocampo. Así que
Le deseamos suerte, por supuesto, a Diego Campo y a la República Checa para que llegue lo más lejos posible, pero creo que va a ser una tarea un poquito complicada. Vamos con Chipre. Clarísimamente un ¿qué hago yo aquí? Si decíamos que Bosnia tenía la ausencia de su jugador más destacado, aquí tampoco tiene jugadores destacados como para llegar o que le dé a más. Además está en un grupo complicado, yo creo que uno de los más complicados de los 4, así que es complicado que la selección de Chipre vaya a hacer o vaya a poder hacer algo en este Eurobasket. La mayoría de los jugadores son jugadores que juegan en la Liga de Grecia, incluso en la Liga de Chipre, en el Apoel de Nicosia o Akel Larnaca. No hay ningún jugador a destacar. Tal vez Andreas Christodoulou es el jugador que puede ser un poquito la referencia ofensiva de este equipo, pero más allá de eso no le voy a dedicar mucho más tiempo. Eslovenia. Eslovenia lo voy a meter en cruces. Y lo voy a meter en cruces porque considero que hay que darle un voto de confianza a Luka Doncic. Ya sabéis que es muy bueno, pero más allá de eso, tampoco tiene mucho más con lo que acompañar con esas bajas de Mike Tobey, que ya no estaba, Josh Nievo por lesión, y no le da para más. Es que no le va a dar para más, Canchar tampoco va a estar, y únicamente como jugadores importantes, destacados, Kremen Prepelic es el único jugador que puede acompañarle. Fijaros cómo está Eslovenia, que hasta ha tenido que convocar a Alen Omic, el pívot, que ha disputado varios campeonatos con Eslovenia, pero Alen Omic yo creo que ya está poquito o para muy poquitas cosas y menos para un campeonato de Europa y tener que enfrentarse a jugadores como Alperen Sengun, como Nikola Jokic, es decir, 5 que son bastante fuertes y bastante corpulentos. Así que a Eslovenia, sinceramente, Luka Doncic seguramente se va a ir a 40 puntos en cada partido, pero yo creo que no le va a dar más allá que para llegar a cruces y a partir de ahí, pues cruzar los dedos y que Luka Doncic le dé a la varita y pueda inventar lo que pueda inventar. España, le voy a meter en cruces, porque creo que a pesar de que a mí me gusta el equipo que tiene Scariolo, sí es verdad que faltan jugadores importantes, Sergi Llull al final no estuvo, se ha retirado, Rudy Fernández tampoco va a estar, hay jugadores importantes, yo creo que está habiendo un cambio generacional y hay que sembrar antes que recoger. Es evidente, y todos lo sabíamos, que la generación del 80, 82, 83, 85 ya se estaba empezando a retirar y es evidente que hacía falta savia nueva. Lo que no nos pensábamos que fuera tan rápido y tan repentinamente, porque ha habido jugadores como Alberto Díez por lesión que se lo pierden, otros jugadores que por estar más centrados en su carrera NBA o en empezar su carrera NBA, como Hugo González, finalmente no va a estar, que es uno de los jugadores con más futuro de España. Y a pesar de ello, tiene jugadores como Santi Aldama, como Darío Brizuela, como los hermanos Herrán Gómez, que tienen que dar un paso adelante y ser importante. Yo confío mucho en Sergio Larrea, sinceramente os lo digo, creo que es el base de futuro de España. Va a tener que hacer un máster o está haciendo un máster acelerado para este Eurobasket y yo creo que le va a venir muy bien. Hemos visto contra Alemania, en este último partido de preparación, que no le ha venido nada grande el puesto de base titular, así como Marius Ensuperi, es verdad que tiene un poquito más de limitaciones, salía de lesión, también es verdad, pero yo creo que Sergio Larrea puede ser el base de España de los últimos o de los próximos 10 años. Lo tengo muy claro. A pesar de ello, yo creo que va a depender un poquito de los cruces y ahí va a haber selecciones que son más fuertes, que tienen jugadores ofensivamente o individualmente, llamarlo como queráis, mejores, como Antetokounmpo, como Jokic, como la selección de Turquía con Alperen Sengun, y yo creo que va a llegar a cruces, que para mí sería ya un gran éxito. Estonia lo voy a poner en un quiero y no puedo. ¿Por qué? Bueno, pues porque también es otra de las selecciones junto con Chipre, que yo creo que les viene un poquito grande este campeonato de Eurobasket. Tiene a Sander Rayeste como jugador más destacado, a pesar también de el eterno y el veterano Sim Sander Bene, que ya tiene 34 años, que lo pueden hacer bien, pero luego tienen jugadores exteriores como Sander Rayeste, que tampoco es una referencia ofensiva. Sabéis que ha fichado por UCAM Murcia, estuvo en Baskonia y es más un especialista defensivo
que otra cosa. Así que yo creo que Estonia ya ha hecho bastante con estar entre las 24 selecciones. Finlandia. Ojo con Finlandia. Os vais a reír, pero yo la voy a poner aquí peleando por las medallas. Igual vais a pensar que estoy bastante loco, pero yo la veo peleando por las medallas con un Lauri Markkanen que ya ha demostrado que es un auténtico espectáculo, el jugador de Utah Jazz, que se transforma, es otro más o menos estilo parecido a Dennis Schroeder, se transforma cuando se pone la camiseta de Finlandia y en la fase de preparación ha metido partidos de 40 puntos, increíble lo que ha hecho Lauri Markkanen. Además da la circunstancia de que Finlandia siempre se ha caracterizado por tener jugadores exteriores buenos, pues en esta jornada tiene jugadores interiores buenos. Está Jan Tunen, que ya lo hemos visto en el Paris Basketball este año disputar Euroliga a muy buen nivel. Está Valtonen, está Sasu Salin, el nuevo jugador del Movistar Estudiantes que va a jugar primera FEB con el equipo colegial. Y yo creo que puede ser un equipo importante a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que juega en casa y eso también yo creo que le puede venir muy bien. Está también Miro Little, Alexander Madsen, que es un jugador que siempre hace una buena función. Mika Murinen, también otro de los jugadores importantes, y yo creo que va a estar ahí peleando por las medallas. Vamos con la selección de Francia. Yo voy a meterlas aquí en peleando por las medallas y no le pongo más arriba porque yo creo que tiene bajas importantes. Víctor Wembanyama, Rudy Gobert, Evan Fournier, Stratchel, que finalmente ya sabéis que se pierde este Eurobasket y que ha entrado Nadir Hifi en su lugar, pero a pesar de ello tiene una columna vertebral muy buena, con Gerson Yabusel como jugador más veterano, el nuevo jugador de los New York Knicks, pero a pesar de eso sigue teniendo jugadores que van a ir entrando poco a poco en la selección de Francia junto con Víctor Wembanyama, como Alexander Sarr, como Zachary Risacher, como Bill Coulibaly, estos ya jugadores NBA, jugando ya con experiencia en la mejor liga del mundo, pero luego tiene a Theo Maledon, el nuevo jugador del Real Madrid, que está a un nivel espectacular, Eli Okobo, Mohamed Yaete por dentro. Yo creo que es lo que más problemas puede tener la selección de Gala, y a pesar de eso tiene a Timothy Lugo-Cabarrot, tiene también a Jalen Howard, el jugador del Maccabi Tel Aviv, que se rumoreó que el Real Madrid lo quería este verano, y Sylvain San Francisco. Es decir, tiene muy bien cubiertas todas las posiciones la selección de Francia. Así que yo creo que puede optar a las medallas. Veremos, igual puede optar por el oro, quién sabe. Pero a priori creo que por dentro pueden sufrir bastante contra otras selecciones que tienen, digamos, más punch ahí en la pintura. Tienen, como hemos dicho, la baja de Wembanyama, la baja de Rudy Gobert, la baja de Poirier, de Vincent Poirier, que hizo la fase de clasificación, o la fase de preparación, mejor dicho, y finalmente se lo pierde. Así que veremos, pero yo veo a Francia peleando por medallas. Vamos con la selección de Georgia, que clarísimamente lo voy a meter en cruces. Una selección que tiene a viejos rockeros, ya mitos de la selección, como Shermanidi, pero a pesar de ello está Tornike Sengelia, está Goga Bitadze, el jugador de los Orlando Magic, Kamar Baldwin, el jugador, o el exjugador, mejor dicho, del Baskonia, jugador nacionalizado, que les puede venir de perlas en esa posición entre base y escolta. Tiene a Sanache, a los hermanos Sanache, es decir, que tiene a jugadores con experiencia en este tipo de torneos, y yo creo que va a pelear ahí para meterse en esa cuarta posición, clasificarse para los cruces junto con la selección de Sergio Escariol. Vamos con la selección de Gran Bretaña, que para mí también es un clarísimo ¿qué hago yo aquí? Una selección que para ellos yo creo que ya es un mérito estar entre las 24 mejores selecciones de Europa, pero bueno, yo creo que les faltan jugadores importantes que podrían haber jugado, pero más allá de los Luke Nerson, de los Gabe Olaseni, también uno de los veteranos, Josh Ward-Hibbert también, y Jalen Watson-Gale son los únicos jugadores que pueden dar un poquito de guerra, que pueden presentar un poquito de batalla e intentar hacer algo, pero lo veo complicado. Vamos con la selección de Grecia, que para mí creo que puede estar peleando por las medallas. No porque tenga Giannis Antetokounmpo, que va a ser la referencia sí o sí
del equipo de Spanoulis, sino porque ha conseguido combinar juventud con veteranía. Tiene a Giannis Antetokounmpo, que ya decimos que es la referencia y va a ser la referencia de este equipo, pero aparte tiene a jugadores como Mitroglou, como Kostas Papanikolaou, jugadores ya veteranos, Kostas Sloukas, que va a seguir siendo importante, ya lo veréis, como lo ha sido este año en el Panathinaikos. Larensakis, también uno de los escuderos de lujo que defiende muy bien. Y aparte de eso, tiene a Tyler Dorsey, jugador nacionalizado, que ya ha jugado varios torneos con la selección helena. Toliopoulos, también un jugador que en la posición de base puede ir muy bien. Ya hemos visto en esta fase de preparación que ha tenido minutos muy buenos para ir dando descanso a un Kostas Sloukas, que ya evidentemente lo va a sacar Spanoulis para momentos importantes, para los cruces. En la fase de clasificación yo creo que lo va a ir guardando un poquito en barbecho, pero yo creo que Grecia va a estar ahí peleando por las medallas. Veremos si no por las medallas de oro. Pasamos ahora a la selección de Islandia, que yo creo que habrá que meterla aquí en el ¿qué hago yo aquí? Una selección que tiene a Tillian Gilliansson, el pívot del Bilbao Basket, como referencia principal ofensiva. Está también jugadores eternos de la selección de Islandia, como Hakun Palsson, Martin Hermansson, el exjugador del Valencia, que ha estado jugando en el Alba de Berlín, y poco más tiene la selección nórdica, así que yo creo que para ellos llegar aquí ya ha sido un gran qué. Pasamos a la selección de Israel. Ojo con Israel, porque yo la voy a meter aquí entre cruces y medallas. La voy a meter entre cruces y la voy a meter detrás de España, porque tiene una selección con buenos jugadores. La mayoría han estado jugando en la selección de Israel ya durante mucho tiempo, han estado jugando en la Liga de Israel y van a tener, como no, en Deni Avdija, el jugador de los Portland Trail Blazers, como principal arma ofensiva. Ya hemos visto en esta fase de preparación que ha sido un jugador importante para ellos, pero a pesar de eso tienen a Jan Madar, jugador que hemos perdido un poquito el radar, ¿no? Un jugador que siempre ha estado en Euroliga, este último año no ha estado en Euroliga. Roman Sorkin, el jugador del Maccabi de Tel Aviv, también como uno de los escuderos. Y luego está, pues bueno, Kadim Carrington, jugador nacionalizado. Y Bar Timor, el jugador de Hapoel de Tel Aviv, que también va a ser uno de los jugadores importantes en esa posición de base, de playmaker, que les puede venir muy bien a la selección de Israel. Y yo creo que tienen material para estar ahí peleando por las medallas. Vamos con la selección de Italia, que yo creo que también va a estar ahí peleando por las medallas. Creo que la selección de Italia ha conseguido tener un grupo bastante homogéneo. Ya hemos visto en esta fase de preparación cómo ha sido capaz de rendir a muy buen nivel contra selecciones como Grecia, y creo sinceramente que va a depender un poquito del rendimiento de Darius Thompson, el nuevo jugador del Valencia Basket, en esa posición de base, de playmaker. El equipo de Gianmarco Pozzecco, que sigue siendo el seleccionador de esta selección italiana, va a tener evidentemente en Simone Fontecchio como principal arma ofensiva. Danilo Gallinari, para poner un poquito de romanticismo, va a ser otra vez el jugador en esa posición de 4-5 tirador, el jugador que se proclamara campeón con Vaqueros de Bayamón hace aproximadamente 2 semanas. Pero luego tiene una selección que combina juventud, hemos dicho veteranía con Gallinari, pero también jugadores como Gabriele Procida, el nuevo jugador del Real Madrid, que estuvo jugando el año pasado en el Alba de Berlín, Matteo Spagnolo, el nuevo jugador del Baskonia, Nicolo Meggi, campeón de la Euroliga con el Fenerbahce de Jasikavičius, Marco Spisu, también jugador del Casademont Girona, Alexandro Pajola. Es decir, que tiene jugadores que yo creo que le puede venir muy bien. Es una selección a tener en cuenta y que va a pelear seguro en cruces, lo veo seguro, y veremos a ver si no se mete en la lucha por las medallas. Vamos con la selección de Letonia. Aquí la voy a poner en un quiero y no puedo. ¿Por qué? Porque más allá de Kristaps Porzingis, si es verdad, y la voy a poner en cruces, me lo he pensado mejor, la voy a meter en cruces y os voy a decir por qué. Porque tiene a Kristaps Porzingis como jugador yo creo que importante y a destacar en esta selección, pero a pesar de ello
hay que tener en cuenta que está mejor rodeado, yo creo que incluso la Eslovenia de Luka Doncic. Y no la meto en Eslovenia porque está Luka Doncic y sabemos todos lo que es capaz de hacer el jugador de los Lakers, capaz de irse a 40-45 puntos. En Letonia, yo creo que el prime, el mejor momento de Kristaps Porzingis ya ha pasado, así que yo creo que es un jugador que va a estar ahí, va a ser importante, pero ya no va a ser un jugador a tener en cuenta. Pero a pesar de ello, yo creo que la selección de Letonia, con los hermanos Bertrands también veteranos donde los haya, le pueden dar una ayuda importante. Roland Smith, el jugador de la Anadolu Efes, es también un jugador que ya sabe lo que es jugar estas fases finales. Artur Zagas, el jugador del Fenerbahce. Yo creo que le puede dar para estar ahí dando guerra en los cruces. Vamos con la selección de Lituania, que yo la voy a meter clarísimamente en cruces. Creo que la selección de Lituania sí es verdad que no está Sabonis, Domantas Sabonis, pero tiene a Jonas Valanciunas como principal arma ofensiva. Tiene a Rokas Jokubaitis, el exjugador del Barça, Maccabi, que este año va a jugar en el Alba de Berlín. Tadas Sedekerskis, el jugador del Baskonia. Rokas Giedraitis, jugador también ex de Baskonia, que estuvo jugando en Estrella Roja. Más allá de eso, yo no le veo una selección que vaya a estar peleando por las medallas, pero es un clásico y le tengo que poner en cruces porque tiene a jugadores que rinden muy bien con la selección. Vamos con la selección de Montenegro, que lo paso rápido porque se está haciendo eterno este vídeo. Creo que es una selección que ha tenido etapas anteriores mejores. Tiene a Nikola Vucevic, el jugador de los Chicago Bulls, como jugador más destacado. Y más allá de eso, está Marko Simonovic y está Kyle Hallman, el jugador nacionalizado. No creo que tenga muchas opciones. Se puede clasificar en cruces, ya sería una gran victoria. Vamos con la selección de Polonia, que yo la pondría entre el quiero y no puedo y cruces, porque es verdad que la selección de Polonia a priori pintaba muy bien si hubiera estado Jeremy Sochan, el jugador de los San Antonio Spurs, que finalmente se lo pierde por lesión, pero yo creo que tiene una selección que puede dar bastante guerra. La voy a poner en cruces porque tiene a Jordan Lloyd, tiene a Balcerowski, el jugador del Unicaja de Málaga, Mateo Ponitka, un jugador ya bastante veterano, pero que puede dar mucha guerra. Y creo que con estos tres jugadores, Tomás Gielo también, el exjugador de Bilbao y que ha estado en diferentes equipos de la Liga CB, creo que puede dar bastante guerra y puede meterse ahí en esos cruces. Portugal, clarísimo. Ya os lo voy a decir yo. Es un ¿qué hago yo aquí? Una selección que no está acostumbrada a estar en estas fases finales y que tiene a Neemias Queta, el pívot de Boston Celtics, como jugador más destacado, junto con Travante Williams, ¿os acordáis? Aquel escolta base que jugó en el Baxi Manresa, que fue jugador importante. Esos son los dos jugadores, las dos referencias que va a tener la selección de Portugal, pero más allá de eso, no le veo. Hay jugadores que están jugando en primera FEP, como Cándido Sá, como el propio Diogo Brito, pero más allá de Neemias Queta y de Travante Williams, no tiene nada más. Vamos con Serbia. Venga, vamos a meterla en top. Vamos a meter ahí. La vamos a meter en top porque es evidente que Serbia va a optar a todo. Tiene una gran selección el equipo de Pesic, a pesar de Nikola Jokic, que va a ser de nuevo el MVP, yo creo que del Eurobasket, un jugador que es capaz de hacer prácticamente de todo. No voy a descubrir a Nikola Jokic en este vídeo, pero a pesar de ello sigue teniendo jugadores de rol, complementos, que le pueden ir muy bien. Vasilije Micic vuelve a jugar, a pesar de que se ha perdido bastante tramo de la preparación. Jugó en este último tramo. Y luego tiene jugadores como Nikola Jovic, el jugador de los Miami Heat, Bojan Bogdanovic, jugador de los Clippers, que le va a venir muy bien. Marinkovic, jugador de rol, tirador, que yo creo que son de estos que gustan a Pesic. Milutinov, Stefan Jovic, Dobric, es decir, tiene de todo. Petrusev, tiene jugadores importantes. Alex Abramovich, que vuelve este año a la Euroliga después de estar en Rusia. Jugadores de roles defensivos, pero que también le pueden rendir a nivel ofensivo desde el triple. Y eso, para mí, yo creo que es importantísimo. Vamos con las dos últimas selecciones. Vamos con la selección de Suecia, que aquí yo le voy a poner en un cruces, porque yo creo que puede ser una de las selecciones que puede dar la sorpresa. Tiene a jugadores
que tal vez no son muy conocidos para el grande público. Si seguís NBA, tiene a Pierre Larson, el jugador de los Miami Heat, como más destacado, el alero de 1,96 m que ha jugado este año en la franquicia de Florida. Es bastante conocido porque las últimas semanas, últimos días, Erik Spoelstra, el entrenador de los Miami Heat, se ha deshecho en elogios hacia Larson. Puede ser un jugador importante. Denzel Anderson también es otro de los jugadores importantes. Tobias Bjork, que está jugando en Palencia, también uno de los clásicos. Lud Hackanson, el base de UCAM Murcia. Melvin Patchar, el jugador de Bilbao Basket, recientemente fichado creo que por Unicaja. Y son jugadores que le pueden dar un ritmo importante a esta selección. Así que yo creo que la selección de Suecia, apuntarlo, puede ser una de las selecciones que dé la sorpresa y se meta en esos cruces y pueda dar incluso más guerra. Y por último, la selección de Turquía. Yo la voy a meter detrás de Francia como principales. Voy a meter ahí a Grecia. Voy a dejar a Finlandia por encima de Italia. Y hablamos de la selección de Turquía. Porque Turquía es una de las selecciones que yo creo que va a dar mucha guerra en este Eurobasket, que tiene a Alperen Sengun como jugador diferencial en esa posición de 5, pero tiene a jugadores que le pueden venir muy bien para este Eurobasket. Tiene jugadores con diferentes roles, jugadores como Adem Bona, jugador de los Philadelphia 76ers, jugador que tiene un futuro brillante, pero luego tiene jugadores como Cedi Osman, que han estado en Euroliga, Shane Larkin, jugador del Efes, que va a ser uno de los jugadores, yo creo que más destacados en este Eurobasket. Tiene a Kenan Sipahi, siempre veterano, Erkan Yilmaz, Omar Yurtseven, el pívot de los Panathinaikos, Furkan Korkmaz, un jugador que en estos últimos 2 años ha bajado bastante su nivel, pero yo creo que con esta selección, estos núcleos de jugadores, Erkan Osmani, Sertan Sanli también son jugadores que van a estar ahí. Creo que va a estar luchando por las medallas. Yo le veo ahí por detrás de Francia, pero yo creo que va a ser una selección que va a estar ahí peleando junto con Francia, Grecia y Finlandia por las medallas. Y hasta aquí este Tier Maker. Hemos estado bastante tiempo, quería que el vídeo fuera un poquito más corto, pero bueno, yo creo que hemos hecho un repaso de todo. Hasta aquí el vídeo. Quiero vuestros comentarios, quiero saber qué os parece esta Tier Maker que he hecho, si creéis que Suecia no va a estar tan arriba, si creéis que hay alguna selección como Estonia, Chipre o Bélgica que puede dar la sorpresa, si Bosnia o Chequia incluso pueden estar más arriba. Os leo en los comentarios y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, adiós.